Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Pablo Díaz aquí en su podcast Hablemos de Todo. Y como les prometí, tengo una invitada muy especial y voy a dejar que ella se presente. Hola, buenas noches. Soy Karina Díaz, hermana de Pablo, y pues vamos a tener una charla el día de hoy. Así es una charla y a manera de testimonio, ya que este espacio es para compartir testimonios y es algo que pues nos compete a los dos. Y quiero abrir esto, ya que tuvimos el podcast pasado, eh, hablamos sobre mi padre. Entonces quiero que ella eh, me diga qué representaba para ti, Karina, mi papá. Mi papá. Bueno, pues. Ay, mi fuerza. Mi ejemplo. Tanto mi papá. Una persona que nos enseñó tantas cosas, el respeto, los valores. Mi papá representa tanto en mi vida que lo tengo presente cada día de mi vida, todos los días. No hay un día que no lo recuerde para tomar mis decisiones, para enfrentar situaciones fuertes. Siempre recuerdo a mi papá, que era un hombre tan centrado y siempre con cabeza fría para tomar las decisiones. Y es algo que llevo en mí por siempre. Me imagino que como yo, hay temporadas donde eso se afirma más, ¿no? Ese sentimiento de necesitarlo, ¿no? Oh, pues sí, muchísimo. Más yo pienso para esta temporada, ¿verdad? Y más cuando se llegan los aniversarios luctuosos, tanto de nuestra madre como nuestro hermano Omar, de él. Y parece ser que son los meses en los cuales ellos partieron. Sí, definitivamente es una cuestión donde no podemos ignorar que siempre va a haber un vacío por la ausencia y que aprendemos a vivir con eso, ¿no? No es algo que podemos sacarlo, decir, bueno, pues ya pasé el luto. Yo creo que eso es una cicatriz que siempre va a estar ahí, que se aprende a vivir con ello, pero eh, es parte de la vida. Recuerdo que en sus últimos momentos dijo, la continuidad de la vida es la muerte, decía él. Y pues como tú dices, o sea, fueron cosas, yo creo que en cada uno de nosotros como hijos hay esa parte, esa esencia de él, ¿no? Y de mi madre también. Y quiero que vamos a platicar un poquito, um, un testimonio. Eh, Después de todo lo que estuvimos, él estuvo viajando para acá, para Estados Unidos, y pues se llegó el tiempo donde ahora yo tuve que cambiar digamos, la dirección de mi vida, ¿no? Viniendo también a este país. Y parece como que los caminos se vuelven a reencontrar, pero luego él tiene que regresar pues a su hogar, ¿verdad? Uh-huh. Y recuerdo que en una ocasión, antes de venirme, quiero platicar esto por lo que sigue. Antes de venirme, no voy a dar el nombre, pero yo fui a orar por un familiar. Sacamos nuestras visas y todo, y yo fui a orar por un familiar que estaba hospitalizado. Este familiar, cuando llegó, estaba en un estado crítico, pero estaba consciente. Y, y mi tía, que también ya descansa, me dijo, ora por tu tío.
Y le dije, sí, cómo no. Y yo le veía la cara de aflicción a mi tía, porque le digo, ¿cuál es la...? Yo sé que estaba enfermo, pero en sí, ella me dijo que él estaba, en el lugar donde él estaba, él tenía los ojos muy abiertos y con una mirada tétrica. La expresión. Su expresión era muy, muy, muy de espanto. Y solo miraba al cielo y miraba a las ventanas del cuarto del hospital. Mi tía me dijo, él dice que está viendo cosas. Y él decía que no entraban a la ventana, pero esas cosas estaban en la ventana. Él veía en su delirio, él veía demonios. Y que se acercaban a él porque se lo querían llevar. Entonces él no dormía esos últimos días. Y yo recuerdo que llevaba una Biblia, tenían una Biblia ahí, y le pedí que me la prestaran y yo la abrí en el Salmo 91. Y me acerqué a mi tío y empecé a leérselo en su oído. Entonces yo vi que empezó a descansar y después oré por él. Desafortunadamente, pues fue la última vez que yo lo vi con vida, ¿no? Ya que yo me tuve que venir. Y digo esto porque por lo siguiente que pasamos, cuando yo les dije que íbamos a escuchar o iban a escuchar cosas que tal vez si tú no crees, vas a creer. Y si crees, vas a reafirmar lo que te estoy diciendo. Y hay un testimonio muy fuerte. En un tiempo, cuando yo ya estaba trabajando en Estados Unidos, recibo una llamada. La llamada que nunca queremos recibir, ¿no? Una llamada inesperada. Yo estaba de viaje. Casi todas esas llamadas me agarran de viaje y pues es difícil no estar cerca de tu familia y encima que te den una llamada de esa magnitud. Entonces me llaman para decirme que a mi papá le habían encontrado algo en el esófago, y que era cáncer. Estaba yo pues cerca de aquí donde tú vives, viajando, sí. Y esa llamada para mí no sabía cómo reaccionar, dado que pues sabes que es una palabra que representa muerte y no sabes cómo reaccionar, no hallabas si llorar o qué hacer. Lo único que hice pues fue hablarle a mi esposa, decirle lo que estaba pasando. Y pues nunca te esperas que el pilar más importante del hogar, la fuerza del hogar, pues sea golpeado de esa manera, ¿no? Y empezamos a ponernos en oración, tú sabes cómo estuvimos. Y fue un proceso que desafortunadamente ninguno de nosotros pudimos estar tan cerca, ¿sí? O sea, fue una situación donde solo mi hermano Omar era el que estaba más cerca y mi hermano Gamaliel, pero ustedes, las tres mujeres acá y yo, ¿sí? Así es. Uh-huh. Entonces era una condición difícil porque queríamos estar y pues haciendo nuestra vida acá y era muy complicado. A mi padre le detectaron ese cáncer en el esófago. Él ya no podía pasar ni agua, se le hizo como una pelota, ¿te recuerdas? Y cuando le hicieron la endoscopía, entonces en nuestra vida se tornó a un suspiro, ¿no? Estar preocupados, ansiosos por las noticias que venían de México. Y recuerdo que se llegó el día que de la operación. Él no quería ser operado primeramente, hasta que una persona que estaba cerca de él con un padecimiento muy similar, le dijo que él se había operado, que estaba en rehabilitación, y ahí mi papá tomó la decisión de ser operado. Le cortaron parte de su estómago
y le quedó un estomaguito. Adelgazó muchísimo. Y yo fui a verlo. Pero previo a eso pasó algo. Es un testimonio muy, muy fuerte. Donde cuando recién lo operan, lo llevan a la casa de una de mis tías que también ya descansa en el Señor, una de sus hermanas de ahí de Guadalajara, y iban a hacer una comida para celebrar la vida de mi papá. Y mi madre me dijo, me platicó, es un testimonio netamente que lo recibí de mi madre y lo he confirmado con pequeños fragmentos que he investigado, ¿no? Para ahora sí que personas que escucharon o vieron lo atestiguaron. Ajá. Y fue muy impactante. Primeramente triste porque no pude estar. Y pues hay cosas como hijo que uno necesita estar, ¿eh? Pero lo que sucedió ahí entendí que no era para nosotros, porque nosotros somos creyentes. Amén. O sea, nosotros crecimos con esa tendencia de la fe, ¿no? Creer en Jesucristo. Vivimos en lo sobrenatural. Así es, en lo sobrenatural. Entonces, mi madre me dijo, tu padre estaba descansando, iban a traer comida, estaban esperando más familia de parte de mi padre, mucha parte de ellos que pues todavía ellos no conocen de las cosas de Dios, no se han acercado de una manera como nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Que tal vez tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero una cosa es creer y otra cosa es adorar. Y pues a nosotros nos inculcaron el ser adoradores, ¿verdad? Mi hermana Karina, pues ella casi toda su vida ha cantado en la iglesia, o sea, ella es una motivadora de adoración, ¿sí? Entonces, recuerdo que me dice mi mamá que ya estaba mi papá en una recámara de ahí de la casa de mi tía, y ella va para avisarle que de los alimentos. Y se había ido. Ante la vista de las personas que estaban ahí, le llamaron a los paramédicos. Y mi mamá, pues en su momento, pues estaba como enloquecida porque pues su viejito se le había ido ahí, ¿no? El amor de su vida. Y los paramédicos pues le dijeron que ya no tenía signos vitales. Amén. Y ella pues me platicaba que su desesperación, que le llamaba y pues nada, y los paramédicos que le dijeron, señora, ya no podemos hacer nada, háblele para ver si le contesta a usted. Y dice que eso lo corroboró mi tía, que ya descansa hace poco, que se fue. Que mi mamá se subió a la cama encima de él, no importándole la gente que estaba ahí dentro del cuarto. Y ella le empieza a gritar. Y le dice, Pablo, le gritaba. Despiértate, Pablo. Y cuando ella le dijo, despiértate, y luego despiértate en el nombre de Jesucristo, mi papá despertó. Amén. Se incorporó, se sentó. Uh-huh. Señor lo volvió. Y pues ese testimonio tú lo conoces también. Amén. Mi mamá nos platicó. Entonces, mi padre se sienta a la vista de todos, a la vista de paramédicos. Los paramédicos solamente ya eran espectadores de lo que estaba sucediendo. Y se fue en un coma, se cree que fue un coma diabético y fue donde se fue él. Por eso ellos ya, no sé si le aplicaron los desfibradores que ponen, no lo sé, eso ya yo no lo sé,
Pero mi padre, cuando dice, despiértate en el nombre de Jesucristo, mi padre se incorpora, se sienta. Y dice mi mamá decía mi mamá que solo balbuceaba, que volteaba y que su voz no se entendía palabra. Estaba desconectado y volteaba a ver a todos y él no sabía qué había sucedido. Y conforme, o sea, fue un testimonio de poder donde no fue una sanidad, o sea, fue un milagro, porque el milagro es la suspensión de las leyes naturales. Entonces ahí se manifestó el poder de Dios a la vista de los que no creían. Por eso ahí cuando a mí me lo platicaba, decía yo, es difícil que yo no pude estar ahí, porque yo quería defenderlo a capa y espada de todo, ¿no? Pero hay cosas que pues ya no se puede, por más que quieras. No están en nuestras manos. No están en nuestro control. Y pues es un testimonio fuerte lo que sucedió ahí, pero la cosa no termina ahí. Ellos pues regresan a su lugar de donde ellos vivían y a tratar de hacer su vida, ¿sí? Otra vez con todos esos tratamientos y llegó el punto donde mi papá empieza a recibir más radiaciones. El cáncer se le había regado a varias partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, en los huesos y en el pecho. ¿Te recuerdas que él tenía... No le cerró la cirugía. Cicatrizó, nunca cicatrizó. Siempre estuvo un hueco en el pecho. Y de hecho fue una última biopsia que ya no la... Ya él no supo el resultado, que sabía el resultado, pero mi madre se lo dieron de todas maneras, ¿no? Que pues era más cáncer, ¿no? Y yo fui a visitarlo. Me tocó llevarlo a sus citas y a una cita que tuvo en Guadalajara. Ellos ya estaban viviendo en Tepic, Nayarit. Y pues pues vi cómo él estaba deteriorado. Tú sabes cómo era mi papá, un hombre grande, fuerte, y parece que lo habían consumido, ¿no? La enfermedad. Pero hubo algo que me llama la atención ahí, Karina. Dios puede ahora sí que respaldar la fe de alguien, como lo que sucedió con mi mamá al clamar y que mi padre volviera. Pero hubo un reclamo a mi mamá. ¿Por qué me regresaste? O sea, mi padre reconoció que él estaba muerto. Empezó en su mente a saber que él ya se había ido y que hubo algo sobrenatural que lo trajo de regreso. Y empezaron reclamos hacia mi mamá en una circunstancia donde pues era también triste, ¿verdad? Porque él decía, yo ya me había ido, yo no quiero estar así enfermo, ¿por qué me regresaste? Le decía. Pero mi madre tenía una fe inquebrantable. Enorme, mi madre. O sea, mi mamá vivía en una dimensión distinta a la que humanamente podemos nosotros decir. Sus ojos eran de una vista espiritual. Amén. Y recuerdo que ella me decía, no, pues que tu padre que está molesto porque regresó. Y dice, pero a la vez pues mi mamá no quería quedarse sin su viejito, ¿no? Esa era la cuestión. Pero pasa algo, pasó el tiempo, él enferma más. Creo que vuelvo yo a ir. Y ese tiempo que yo estuve ahí, ya a poco tiempo de que él partiera, fue un diciembre también, ¿sí? Recién cumplidos sus 61 años, en un 27 de diciembre. Y pues él ya no podía caminar por sí solo. Y me acuerdo que lo metimos a bañar mi hermano Omar y yo.
Ya estábamos todos ahí, Sí, ¿verdad? estábamos todos. Y lo bañamos él y yo. Y son cosas que yo las veo como un regalo, no porque, o que me digan, qué bueno fuiste con tu papá. No. Considero que lo amé como tenía que haberlo amado. No me quedé con nada de poderlo amar y de poderle decir que lo quería, porque antes como que eso estaba prohibido entre hombres, o darse un beso como papá e hijo, y yo rompí ese estereotipo ahora con mis hijos. Dije, no, yo beso, yo abrazo a mis hijos, yo les digo los amo, los quiero, porque que así tiene que ser. Así es. O sea, que nunca te quedes con eso, siempre decir lo que sientes. Y esa enfermedad fue lo que quebró eso, para que yo rompiera esa creencia de que entre hombres no se puede expresar el amor, ¿verdad? De un amor puro, natural, sano. Y para mí el haber hecho eso, bañar a mi padre, sacarlo en brazos y llevarlo a la cama y vestirlo, para mí eso fue un regalo que él me dio. Amén. O sea, es una satisfacción. Y que si tienes todavía a tu padre o tu madre, haz lo que tienes que hacer. Honrarlo de esa manera. Porque el tiempo es muy corto y ellos se van, ¿no? Así es. Pero ahí sucede algo. Este podcast va a ser muchas lágrimas. Sucede algo, que eso es lo que quiero que cuente mi hermana. Yo tuve que regresar a trabajar. Ella se quedó. Había mucha gente en la casa y tú estabas, ¿cómo se llama? Pues durmiendo en la sala, ¿no? De la casa de ahí donde estaban ellos. Y platícanos, ¿qué sucedió? Pues son cosas que de repente uno no cuenta, no platica, porque no todo mundo cree, ¿verdad? Pero pues lo que pasó pues fue algo pues extraordinario, ¿verdad? Algo que lo que más me impactó fue cuando mi papá me confirmó lo que yo viví. Ajá. Siendo que pues no habíamos hablado, él y yo, de este acontecimiento. Fue un hecho sobrenatural tremendo, que pues 2 veces en mi vida he tenido situaciones como esta, pero pues solamente a mis hermanos y gente muy allegada a nosotros yo lo he hablado, precisamente porque hay personas que pueden llegar a creer que pues son invenciones, vamos a ser honestos, ¿verdad? O se pueden mofar o burlarse de eso. Y son cosas, pues, la verdad, muy, muy respetables y sagradas, se puede decir. Es algo muy fuerte. Pues estaba mi esposo y yo, nos tocó, y a mis hijos, acomodarnos en la sala, éramos mucha familia. Y pusimos un colchón, ahí nos acostamos en la noche, hicimos oración con nuestro padre y mi mamá. Mi papá ya dormía solo, porque mi papá no toleraba que lo movieran porque estaba muy lastimado, porque no cicatrizó la cirugía que le practicaron del estómago y quedó un hueco ahí. Y pues él no toleraba ruido, no toleraba nada. Y pues de hecho, eran como, yo después vi la hora, eran como pasaditas las 3 de la mañana, cuando me despierta, que escucho que abren la puerta principal de la casa. Y cuando abren, veo que son 3 personas que están en la puerta. Yo me asusté, porque dije, se nos metieron, ¿verdad? Alguien se metió. Y cuando vi esas 3 personajes, no se les veía el rostro, estaban tapados, tenían como una capucha encima. Y sentí algo muy fuerte, pues la verdad sentí un temor de repente. Y yo empecé a clamar a Dios, como nosotros fuimos enseñados, a clamar a Dios, pero
algo me decía que no era algo malo. Algo malo. De repente vino una calma, pero yo no me podía mover. No me podía mover, tenía los ojos abiertos, pero no me podía mover. Ajá. Estos 3 personajes entraron, pasaron por un lado mío y uno de ellos volteó y me dijo algo. Me dijo, vi solamente su parte de su perfil, pero no todo el rostro. Y me dijo, pídeme lo que quieras. Y cuando me dijo eso, yo no dejaba de clamar a Dios y estaba impactadísima por lo que estaba pasando. Pues era algo... Lo estaba viviendo, algo sobrenatural. Y pues me quedé paralizada con los ojos abiertos, semi acostada y observando lo que estaban haciendo. El cuarto donde estaba mi papá estaba justo a un lado de donde yo estaba. Tenía puerta, todo. La puerta estaba medio emparejada. La luz estaba apagada del cuarto de mi padre. Ellos entraron, prendieron la luz. Yo me quise y cerraron la puerta. La dejaron un poco abierta. Cuando yo intento pararme, y me pude ya parar, temblando de pies a cabeza, y dije, pues voy a ir a ver qué van a hacer al cuarto de mi padre. Quiero entrar al cuarto y no se me permitió, porque cuando quiero entrar vuelvo a tener esa parálisis en todo el cuerpo y empecé a estremecerme y empecé a llorar y era una de emociones que no sé cómo explicarlo. Y cuando sucede esto me regreso y me siento en la cama, trato de hablar a mi esposo, pero yo no tenía voz. Estabas bloqueada. Estaba en shock totalmente de la impresión tan tremenda. Yo sentía mi corazón a 1000 por hora de la impresión tan fuerte. Estaba sentada y empiezo a orar y empiezo a clamar a Dios. Le digo, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame a entender qué es esto, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, si es tu presencia, pues gloria a tu nombre. Pero si no es en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo espíritu. Y yo empecé, como yo fui enseñada, ¿verdad? Enseñada a combatir esta clase de cosas. Sí. Me paro, logro pararme de ahí y dije, voy a ir a hablarle a mi mamá. Cuando corro a hablarle a mi mamá, intento tocar a mi mamá estaba en un sueño, todos estaban en un sueño profundo, nadie me respondía y yo los movía y no reaccionaban, pero yo intentaba hablarles. Cuando yo intentaba hablarles, mi voz no salía y me bloqueada totalmente hasta que me paré y me di por vencida. Dije, no sé qué es esto. No lo entiendo, porque es algo incomprensible para un humano. Sí. No lo entiendo y me fui y me senté a observar. Desde afuera. No entendí, nunca entendí lo que pasaba. Se oían las voces, mi papá hablaba, hablaban esas voces, esos hombres, eran 3 hombres, hablaban, pero no lograba entender qué es lo que decían. Me senté a esperar qué iba a pasar. Puedes llegar a pensar, tenía un sueño, era una pesadilla, una visión. No sé qué puedes llegar a pensar, pero lo que yo lo digo con temor y respeto a la autoridad de Dios, y vive Jehová que yo digo verdad de lo que yo estoy diciendo, porque eso sucedió. Amén. Eso sucedió. Dios no me deja mentir. En nombre de Jesús yo lo digo. Y esos hombres de repente salieron, se abrió la puerta y volvieron a salir. Sus rostros no eran claros. No se veían. No. Haz de cuenta que muy grandes, sí. muy grandes, casi pegaban al techo. Muy grandes eran. Salieron los 3 estos hombres, y cuando pasó el que me habló, volteó y me vio. Y vi su perfil y volvió a decir esas palabras, retumbaron, pídeme lo que quieras. Y yo le dije, sana a mi padre, le dije, sáname a mi padre. Fue todo lo que pude decir. Salieron, se fueron, cerraron la puerta y se fueron.
algo increíble. Yo seguí orando cuando de repente entró en mí una paz y un sueño profundo y ya no supe de mí. Me quedé dormida, al siguiente día me desperté. Cuando me despierto, se me viene todo eso, tal cual sucedió y mi mamá ya andaba levantada. Corrí para con mi mamá. Le dije, anoche estuvo aquí. No, creo que fueron ángeles, madre. Le dije. Visitaron a mi papá y mi mamá, me sanaron a mi esposo. Dijo, vinieron a eso, vinieron. En realidad, no sabíamos cuál era el propósito de su llegada, por qué lo hicieron. Y una cosa que a mí me impactó sobre eso, que mi mamá, cuando entró a preguntarle a mi papá solo sonreía, porque ahora otra cosa, que él no estaba en el lugar donde lo había acostado mi madre. Había acostado. Mi papá no se podía mover por sí solo. Quiero corroborar que él ya no, por sí solo, él ya no se puede mover. E incluso él siempre traía, en ese tiempo él tenía nada más las manitas así, ¿verdad? Y las piernas dobladas, pero como que sus músculos se habían atrofiado de las piernas y él ya no podía enderezar, entonces ya no podía caminar. Ni sentarse, había que moverlo. Nada. Y él estaba movido al lado de la cama. Cuando mi madre fue a verlo, él estaba sentado. Sí. Y del otro lado, entonces fue cuando mi mamá, de lo que tú le estabas diciendo, pues empieza a cuestionarlo, ¿eh? ¿Te visitaron ángeles?, le dijo. Y mi papá sonreía y movía su cabeza. Dijo que sí. Y le dijo, ¿vas a sanar? Y se reía solamente. Pero decía que sí. Uh-huh. ¿Y por qué estás aquí de este lado? ¿Te ayudaron a caminar? Y dijo que sí. Pero era muy poco lo que él hablaba. Él ya no hablaba casi nada. Muy poco. Y algo que volviendo a lo que dije al principio de lo que cuando fui a visitar a mi familiar, hablaba poquito él antes de que yo me fuera, porque eso que sucedió fue después que me fui yo. Y él hablaba poco y luego como que se quedaba dormido cuando hablaba, como que le golpeaba algo en su cabeza. Se agotaba. Y boom, se quedaba dormido. Pero platicamos, aunque sea un poco. Le daba yo masaje y platicaba poquito y así. Y cuando lo movíamos del cojín, él decía, se me va la vida. Se me borra la cara, decía. Era como que si su cuerpo ya no estuviera conectado con la realidad. Porque enfrente de donde él estaba acostado, él veía una mano. Él decía que veía una mano gigante que le decía, como le decía, ven. Y cuando mi madre se acercaba, le decía, vámonos, no te quedes, vámonos a la casa. Y mi mamá le decía, estás en tu casa, estamos en la casa. No, esta no es mi casa, vámonos, no quiero que te quedes. Y veía esa mano que quería que se lo llevara, que le decía, vámonos. Y él repetía esas mismas cosas. La diferencia era que él estaba satisfecho con lo que estaba viendo, él no estaba asustado. No. Al contrario, él sentía, lo veías con una sonrisa y tengo esa foto con él cuando él está así sonriendo. No la voy a mostrar por respeto a su memoria. Quiero y los que lo recuerden como él era. Pero pues él ya estaba, en una ocasión se vio en el espejo y no se reconocía. ¿Quién es él?, decía. ¿Quién es ese señor? Sin pelo, por lo de las quimioterapias. Entonces, y pasa eso que estás platicando, y mi madre en su momento pensó que era
que era una sanidad física, ¿no? Pero lo que vino fue algo muy, muy tremendo, que yo lo he aplicado en mi vida, o digamos lo he puesto a manera de testimonio o en alguna enseñanza que me ha tocado impartir. Y creo que esto es muy real porque ha vuelto a funcionar, ha trabajado de la misma manera. Y es lo que voy a decir. Mi madre, ya casi para que mi padre falleciera, fue un viernes, recuerdo bien, que ella fue... Mi padre falleció un sábado, perdón, en la madrugada. Y tú estabas conmigo, ya habías llegado, habías regresado. Acababas de regresar, estabas ahí conmigo. Y tú venías de regreso a tu casa y te dije, no te vayas, están muy cansados, quédense. Y esa madrugada fue cuando yo recibo la noticia de que mi papá había partido. Pero había algo que a mi papá no lo dejaba morir. Y eso que no lo dejaba morir era la fe tan grande de mi mamá. Oh, sí, lo detenía. Estaba detenido. Mi papá estaba sufriendo por su condición, pero a la vez Dios estaba honrando la fe de mi madre, que era demasiado. Que tuvimos que hablar con ella para que lo soltara. Sí, ustedes hablaron. Le dije, madre, tienes que soltar a mi papá está agotado. Ya no puede más, necesita soltarlo. Y ella lloró tanto ese día. Me decía, ¿cómo me pides eso? ¿Cómo me pides eso? No puedo yo hacerlo. Dije, madre, necesita hacerlo. Sí. Dios la va a sostener. Y esa noche nos fuimos al servicio. Se fueron a la iglesia, sí. Y ahí mi madre lloró tanto. Y esa noche mi mamá entregó a mi papá. Y el Señor se dio. Exacto. Y hubo otra cuestión, eran muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas que sucedían, que tal vez por la enseñanza que tuvimos desde niños fue una preparación para soportar tantas cosas tan tremendas, ¿no? Y que ahora pudiéramos decir, estas cosas se quedan dentro de la familia y serán parte del baúl de los recuerdos, pero no. Hay personas que nos van a estar viendo, nos van a estar escuchando y tienen que saber que hay un poder sobrenatural que se llama fe. Y que la fe pues mueve montañas, o sea, es capaz de retener la vida de alguien. Amén. Entonces, pero hay que ser sabios de cómo usar ese poder, ¿sí? Y recuerdo que, como tú dices, que mi mamá lloró muchísimo por esa decisión de entregarlo, ¿no? Y esa noche lo entregó. Y lo dejaron dormir, creo que en otro cuarto, ¿no? Mi hermana Claudia creo que estuvo dormida con mi madre, algo así. Y que mi papá... Margarita se fue a la casa de ellos. Y mi hermana Claudia, que es la mayor, empieza ella a soñar. Que mi papá se despedía. Que se levantó mi papá. Pero previo a eso, Margarita, mi hermana, y Claudia estaban sentadas a los pies de mi papá. Y mi papá ya no hablaba. Quería hablar y como que les decían y no le entendían. Pero las palabras que ahora ellas entendían del balbuceo de mi papá era, ya me voy. Y pero ellas no lo comprendieron en su momento, ese mismo viernes. Ellos se van a dormir, como tú dices. Claudia empieza a soñar que mi papá ya no estaba enfermo y estaba parada al lado de ella y se despidió de ella y le dijo, hija, ya me voy. Qué tremendo. Y en eso despierta Claudia y se va.
mi papá se paró, mi papá se paró. Y se va corriendo hasta el cuarto donde él estaba y ya se había ido. Se acababa de ir mi papá. En eso despierta mi mamá y obvio pues fue impactante. Un caos. Y pues recibimos la noticia por un tío que también hace poco se lo llevó el Señor, mi tío Jaime. Mi tío siempre tenía ese tacto para dar esas noticias y le tocaba a él, ¿verdad? Como era siempre era como alguien muy especial para situaciones difíciles. Dios lo usaba para eso. Ajá. Y inmediatamente él daba esa cobertura Sí. y esa protección. Él siempre fue algo muy especial porque él estuvo con nosotros hasta dejarnos sí. en el avión. Sí. Ese y día. Nos fuimos tú y yo. Uh-huh. Tu familia se quedó, bueno, ellos continuaron su camino a tu casa. Mis hijos y mi esposo. Y regresamos tú y yo y regresamos el día de su, pues ya estaba en la funeraria, ¿verdad? En la noche llegamos. Recuerdo que estaba llenísimo ahí, no había, el problema mío es que yo quería llegar a verlo, pero se me hacía imposible por la cantidad de gente que, pues somos una familia muy grande. Un mar de gente. Era un mar de gente que, aparte que de los que no me habían visto en tiempo, y yo no quería saludar a nadie. Los amo a todos, familia, pero pues ahí no los quería saludar. Queríamos llegar a abrazar a mi mamá, sí. Y ya estaba Claudia y Margarita ahí. Y pues por fin llegamos, ¿no? Hasta donde él estaba. Y muy, muy difícil. Pero después eso se tornó en paz. Aún en el funeral. Y recuerdo que siempre estuvo presente un canto durante esa prueba que pasamos, ¿verdad? Que ese canto que dice alaba, ¿verdad? Simplemente alaba a Dios. Y eso estaba siempre, ¿sí? Cuando había oración por él, siempre se adoraba, se daba ese canto, alaba a Dios. Y no lo vamos a cantar porque ahorita andamos chilletas y nos va a salir feo. Sí, qué vergüenza. Y pero había tanta gente y sentimos el calor de todos, de toda la familia. Empezamos a sentirnos confortables. Y si recuerdan, en el episodio anterior yo dije que mi papá era una persona que reunía mucha gente. En un momento dado, cuando él estaba enfermo, le quiso agarrar como una depresión, como que si la gente no lo quería. Y cuando él falleció, parecía que había fallecido un político o algo, ¿no? Porque era un mundo de gente que al punto de que personas que nos conocieron en la cuestión laboral, llegó ahí una persona en la funeraria que iba a otro funeral. Cuando va viendo el nombre de mi papá ahí, ¿no? No lo podía creer. No lo podía creer. Fue su jefe, Genaro, me acuerdo de él, que llega y ve el nombre de mi papá, Pablo Díaz González, y inmediatamente me busca y me ve y dice, ¿es tu papá, Pablo? Sí. No, puede ser que don Pablo. Y le digo, sí, es él. Entonces, pues más gente, porque él le dijo a tanta gente, ¿no? O sea, no puedo escribir ni contar, no me acuerdo, pero estaba llenísimo. Y otra de las cosas que era muy particular en él era el humor, ¿sí? De parte de las dos familias creo que tenemos esa chispa de que no estás pasando un dolor, pero siempre sale el chascarrillo, ¿no? Pues sí, no se aguantan. Y recuerdo que yo estaba muy cansado del viaje, pues fueron 8 horas de viaje, ¿verdad? Que hicimos, no sé, tanto, ¿no? Se nos fue el avión. No, tremendo. Todo nos pasó. Y llegando, pues tuvimos que llegar a Guadalajara a Tepic, y no, todo el día viajamos. Y resulta que
pues ya después de haber estado ahí, pues quise sentarme y recostarme un poco y vi que estaban unos primos en la funeraria, acostados ahí, en los sillones, uno tras otro, en una funeraria grande. Y yo me acuesto ahí. Estaba tan profundamente dormido. Y de repente empiezo yo a roncar. Pero fuerte, o sea, pues cuando te quedas profundamente. Si yo me duermo no sé lo que hace mi cuerpo. Exacto. Pero así, entre sueños, yo empiezo a escuchar risas. Ay, Dios mío. Y yo a todo lo que daba, ¿no? La roncadera y cansado. Pero empiezo a las risas, no, cada vez eran más las risas. Entonces, en un ronquido, con la boca abierta, ¿no? Y empiezo a enderezarme y empiezo a abrir los ojos y empiezo a voltear a mi alrededor y empiezo a desconocer a la gente. Ay, Dios. No era la gente nuestra. ¿No? Pues esa funeraria tenía diferentes segmentos. Esa vez el segmento estaba todos abiertos porque era mucha la gente que estaba con mi papá. Pero resulta que llegó otro difunto, o sea, otra persona. Y cerraron el segmento para la otra familia. Pues yo estaba dormido en el funeral equivocado. Ay, Dios mío. ¿Por qué me dices esto Cuando ahora? yo despierto, pero mis primos no me dijeron nada, estaban de lejos riéndose, pues déjalo ahí. Jesús de Nazaret. Entonces yo me despierto y empiezo a desconocer a la gente por los ronquidos que yo mismo me escuché y empiezo a voltear y pues no. Y cuando volteo así, yo estaba a la par casi de otro ataúd. Santo Dios. Me despierto y nomás le hago así para ver quién es. Uy, no, pues no era mi papá. Con permiso. Adiós, bye. Entonces fue muy chistoso lo que me pasó. ¿Cómo no? No me enojé ni, o sea, porque me hicieron. Lo primero que se me vino a la mente, dije, hasta en tu funeral tienen que ocurrir cosas chuscas porque tú atraías eso. Uh-huh. Y salimos a caminar mi hermano Omar y yo. No llorábamos, era acordarnos de cosas de él, íbamos risa y risa. Caminamos pues algo retirado, nos dimos la vuelta ahí hasta el parque, que hay un parque, el Juan Escutia creo. Uh-huh. Y era puro acordarnos de él y estábamos a risa y risa de las cosas de mi papá. Entonces, o sea, era un bálsamo, pero a la vez como que sabíamos que ya no está sufriendo, por fin está descansando. Y esa era la satisfacción. Sí, pues, o sea, fue, pues, o sea, mi papá fue algo tremendo, claro. Un soporte para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y que algunos de nuestros hijos, pues, fueron de cierta manera mentorados por él, ¿no? Y que hasta la fecha todavía tienen mucho de su abuelo, uh-huh. Sobre todo los grandes, ¿no? Y dejó ese legado. Sí. Dejó ese legado de primeramente los valores, la honestidad, la lealtad, como decía él, eso no se paga con nada. Y el ser firme, o sea, siempre adelante, y como decía él, búscale la manera. Eso es algo que hasta la fecha con mis hijos se lo saben muy bien. Cuando algo se empieza a dificultar, ya no ocupo decirles algo, ya nomás los volteo a ver y me dicen, búscale la manera, ¿no? Sí. Es lo que tienes que hacer. Entonces, pero lo que queremos es que transmitir esto, que sepas que hay un propósito para todo, y que aún la separación de nuestros padres dejan una enseñanza. Pero si todavía los tienes con vida, y si por alguna razón estás distanciado, es el tiempo de que te acerques, y que, pues, si tienes que pedir perdón, lo hagas. Y si tienes que
que hacer lo que tengas que hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días, larga vida. Así es que te invito a que lo hagas. Y por último quiero decir, referente a que Dios honra nuestra fe. Pasa esto, mi madre lo toma como pues, una enseñanza, ¿no? El haber entregado a mi papá. Uh-huh. Y esto yo lo he dado en algunas pequeñas conferencias y lo he dicho, este testimonio. No así de largo, ¿verdad? Pero lo he dicho. Y en una ocasión estaba en un grupo de amistad, o como se le llama en algunos otros lugares, una célula, en una casa, ¿no? Uh-huh. Y estaba dando una enseñanza sobre la fe, precisamente. Y estaba una mujer anciana como de unos 82 años y expuso su testimonio. Y el testimonio era de que su hijo, uno de sus hijos fue picado por una araña, un hijo grande. Uh-huh. Y parece que el veneno, de alguna manera la toxina se le fue al cerebro y lo dejó en estado vegetal. Y él ya tenía, no recuerdo si 3 años en coma. O sea, conectado a las máquinas. Entonces yo empiezo la viejita casi diario iba a visitarlo. O sea, a 80 y tantos años y todavía. Pobrecita. Ya se fue de ella también. Pero ocurrió algo. Cuando yo di este testimonio hacia ella, lo primerito que me dijo ella, dice, ya sé lo que tengo que hacer. Dice, mi hijo no ha descansado porque yo lo estoy reteniendo. Ese día oramos por ella. Ese día lo entregó. A los 2 días me llaman y me dicen, queremos invitarlo al funeral. Y estoy agradecida por lo que aprendí en esa reunión. Y dijo, bendito sea Dios, mi hijo ya descansó. Y fuimos, mi esposa y Verónica y yo fuimos al funeral. Éramos los únicos cristianos ahí. Y nos trataron de una manera que no lo puedo explicar. Nos honraron. Había un sacerdote que era el que iba a oficiar la misa. Y la mamá del fallecido, yo vi que se acercó a él, al sacerdote, y me voltearon a ver a mí. Y detuvo al sacerdote de dar la misa porque quería que yo dijera unas palabras, que les diera una pequeña enseñanza. Wow. Y Dios me concedió hacerlo. Amén. Darles una enseñanza en ese funeral. Después se les cedió el honor el lugar al sacerdote. Y de ahí me dijo, por favor, acompáñenos. No nos querían dejar. Nos llevaron hasta el sepelio y nos tomaron fotos. O sea, acá es una forma muy distinta de sepultar a alguien. Creo que hasta un poco fría. Sí. Entonces, eso lo platicaré en otro podcast. Pero es tema de otra conversación. Pero, pues ya que estaba ya listo, ya el pastito y todo, pusieron las coronas y todo, y dieron por tomarse como las últimas fotos ahí, ¿no? Y nos llaman, estábamos teniendo una parte para que no le pegara el sol a la gente, ¿no? Y nos llamaron que quería que estuviéramos ahí enfrente. O sea que hay fotos de nosotros también en el panteón. En el funeral. Funeral, el panteón. Pues no andamos muy alejados de los Sepúlveda. Lo mismo pasa con nosotros. Sí. Entonces, bueno, para aquellos que quieran investigar qué significa Sepúlveda, pues es sepultura de huesos antiguos. Entonces no sé si tenga algo que ver nosotros. Y algo más que quieras agregar, Karina. Pues yo quería decir algo. Siempre he tenido esa gratitud y se lo he dicho, pero pues ¿por qué no honrarlos en público también? Mi tío Daniel, que
Él hizo todo lo posible porque la atención médica tuviera a nuestro padre. Así es. Sí. Movió todo lo que fuera posible para apoyar a nuestra madre, mi tía Raquel. Y Dios los bendiga. Amén, amén. Dios los Ellos estuvieron bendiga. ahí siempre, Amén. siempre. Y pues son cosas que no solo se van a recompensar en el cielo, sino también en la tierra. Así es que pues declaramos más bendiciones. Yo sé que ellos son muy bendecidos, pero que todavía sean más, ¿verdad? Amén. Y no te canses de honrar a tus padres, a cualquier cosa que haya pasado. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero utilicemos la fe de una manera correcta, ¿sí? Dios sabe honrar nuestra fe. Es señal de que cuando dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Entonces, si la fe tiene la capacidad de poner, digamos, de retener la vida de alguien, Amén. entonces hay que saber usar la fe. Y muchas veces es saber decir, hágase la voluntad de Dios. Que después mi mamá así pensaba, ¿no? Amén. Estoy en la voluntad de Dios, estoy en la voluntad, que ese es otro tema que luego vamos a tratar. Pero les damos muchas gracias por haber escuchado y haber visto este podcast. Estuvimos aquí en Hablemos de Todo. Y Karina, ¿algo más que quieras decir? Pues nada más, cuando pasas por esos momentos difíciles, no te acuerdas de agradecer a todas aquellas personas que estuvieron ahí, familiares, tanto de la familia Díaz, los Sepúlveda, cuando en el funeral que asistieron, que aportaron a nosotros tanto soporte emocional como económico. Gracias. Amén. En nombre de mis hermanos, infinitamente gracias. Dios los bendiga y les multiplique al 100 por 1, como dice su palabra, y los prospere en gran manera. Y aunque ya pasaron años de eso, pero el Señor nunca se olvida de sus promesas. Amén. Así es que ahí están. Bendiciones a cada uno de ustedes que pudimos llegar hasta cualquier lugar donde tú te encuentres, y deseamos que continúen conectados. Recuerda darle, si estás por medio de YouTube, pues activa la campanita, suscríbete para que estés al tanto de nuevos videos, de nuevos episodios, porque hay muchísimos testimonios más que van a ser de bendición y queremos que te identifiques. Y si estás pasando por una situación difícil, pues Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y queremos no darte una religión, no queremos que seas un religioso, sino que encuentres con una relación genuina con Dios. Así es que el Señor te bendiga, y recuerda, esto fue Hablemos de Todo.